Spurri. Tenemos la segunda clase de Piedad y que tenemos como título, Marlon, el título es... Tras los indicios de la subjetividad en el autista. Tras los indicios. Estuvimos pensando mucho en ese título precisamente por esto de pensar en esto de subjetividad, indicios, y sobre eso es lo que daremos vuelta hoy. Ella nos mandó de referencia su bibliografía y bueno, esperamos que cada uno haya tomado algo de la batalla del autismo o de la otra de Mabel Leval. Y mire, veremos cómo conversamos hoy algunas de nuestras aproximaciones, ¿sí? A tratar de entender algo en relación a lo del autismo. Bueno, Marlon, querías abrir un poco la conversación hoy y luego nos vamos introduciendo. La idea es una conversación. Ajá. Perdón, antes de eso, qué pena, había dado una bibliografía primera que había enviado, pero no nos llegó. Ay, qué pena. Piedad, sí. A los inscritos, bueno, digamos, lo normal es que a todos les haya llegado la invitación a este espacio con las referencias bibliográficas, que era un documento en Word, y además el documento, el libro La batalla del autismo y el libro El autista y su voz de Maleval, porque sobre esos dos textos Piedad subrayó unas páginas sobre las que vamos a trabajar hoy. Ajá. No, pero hay otra cosa, ya la busco un segundo que... bueno, sí, sigan adelante y llamarlo en intervengo, ¿vale? Vale. Bien. Bueno, primero, digamos, hagamos como un primer encuadre en relación a qué es lo que vamos a hacer aquí. Y el encuadre inicial es plantear que esto es una invención lo que estamos haciendo aquí. ¿Sí? Así que la propuesta fundamental es conversar, pero de algún modo, pues voy a lanzar, no sé, hablaré 10, 15 minutos, voy a lanzar cosas alrededor de lo que Piedad nos está planteando que va a hacer su clase. Y entonces, finalmente lo que yo les voy a mostrar es cómo me estoy preparando yo para la clase del viernes, finalmente. Bien, entonces, en esa lógica de cómo me estoy preparando, en principio fue absolutamente fundamental el video que nos mandó Piedad y que voy a pasarlo aquí. Hice una pequeñísima presentación, entonces iniciemos con ese video para que comencemos a calentar motores sobre la clase. Voy a compartir. Estamos viendo, ¿cierto? Luz, ¿estamos viendo lo que estoy compartiendo? Sí, sí se ve. Sí, se ve. Sí, Okay. sí. Bueno, el afichito con los dos libros que nos sugirió que leyéramos. De cada libro hay unas páginas en específico. Bueno, entonces vamos a empezar con el video que me parece fundamental para iniciar la conversación. Tras los indicios de los signos de la subjetividad en los autistas. Sinopsis para el SIAP. Abro la pregunta. ¿Qué señal o circunstancias nos permiten afirmar la hipótesis que existe una subjetividad en los autistas?
Desde el psicoanálisis podemos afirmar que éstas solo se nos presentan bajo transferencia. Es cuando por la vía, en razón de un encuentro fugaz que no se incluye en el significante, que algo se entreabre bajo las formas ínfimas de tonalidades corporales o de la voz, o en las detenciones en razón de algo en el campo del otro que empezamos a percibir de forma fugaz. Los autistas nos miran. ¿Cómo hacerse entonces un lugar con un mínimo entre dos? ¿Qué contraría una deriva incesante, forma innegable de defenderse del otro? Clara evidencia de que el autista es solo una defensa frente a lo real. Agujero negro, como lo señala Tostan en 1972, o en que el autista padece a falta de algo mejor. Pero no olvidemos, con Laurent en 1987, que el encapsulamiento es ya una respuesta del sujeto, de tal forma que esta ponencia planteará cómo pensar la existencia del sujeto autista a partir de la transferencia con el analista y en ocasiones, sobre todo, a sus enganches y desenganches en diversos momentos de la vida, sobre lo cual presentaré un caso. Gracias. Bien. Cuando planteamos la palabra preparar la clase, digamos, eso tiene, digamos, una política, me parece, en relación a la formación del psicoanalista. A nosotros nos parece que la formación, digamos, si es verdad que tiene que ver con escuchar conferencias, y vamos a escuchar 10 clases, también tiene que ver con qué elaboraciones hace cada uno con lo que lee y con lo que escucha, ¿sí? Entonces, digamos, lo que yo les voy a proponer aquí es finalmente qué pedacitos agarro del video de Piedad y fundamentalmente de la batalla del autismo. Ustedes seguramente habrán leído también El autista y su voz, pero yo tuve tiempo de trabajar sobre las páginas de la batalla del autismo. Primero, me centro como en qué me queda del video. Lo que me queda del video en principio es esta pregunta. ¿Qué nos indica que hay una subjetividad en los autistas? ¿Cierto? ¿Qué nos indica que hay una subjetividad en los autistas? Esa pregunta ya es un montón de cosas dichas por Piedad. Ya es un montón de cosas. Y por lo menos lo que me evoca a partir de mi propia práctica, le contaba ahorita, antes de que entraran todos, una primera cita con una familia de una niña autista. Le contaba a Luz que las familias no llegan de entrada con un sujeto, digámoslo así, ¿cierto? De entrada no llegan con un sujeto. De hecho, estoy recordando la clase primera de Iván, cuando nos planteaba que las familias, digamos, como que llegan, digamos, con el niño como un objeto. Y la operación analítica, decía Iván, es convertir ese objeto en un enigma, en una X, en una f de X, si recuerdan en la primera clase.
Entonces, en esta primera cita, evidentemente, este niño, es un niño, perdón, este niño llega como un objeto, y un objeto fundamentalmente de la medicina, ¿cierto? Cuando a estos niños, digamos, los atrapa el discurso médico, los papás en su desespero, entonces aparece el médico general, aparece el pediatra, aparece el neuropediatra, aparece el endocrinólogo, aparece porque tiene un problema en los huesos, entonces bueno, aparece, ellos dicen, hemos dado vueltas por todo el discurso médico, oficial, dicen ellos, y el no oficial, porque incluso han ido a bioenergético, han ido a brujos, han ido a todo lo que les han indicado. Y ahí es cuando esa entrada, digamos, me habla de un niño que obviamente está muy objetalizado, y entonces, digamos, por eso es posible que nosotros nos lancemos a preguntarnos qué nos indica que ahí hay una subjetividad, ¿cierto? ¿Qué nos indica? Porque pareciera ser que desde el discurso médico, digamos, ahí hay alguien que hay que curar, digámoslo así, ¿cierto? Y por eso me parece interesante la pregunta con la que inicia Piedad. Me parece interesante que esta sea una segunda clase porque es como a ver, y cómo aparece el sujeto, incluso pensando en esta misma entrevista inicial con estos papás, digamos, si es verdad que se inició en la vía del discurso médico, es decir, objetalizando al niño, digamos, a partir de las preguntas, mientras avanzó la entrevista, después ya apareció algo del niño, ¿cierto? ¿Cierto? Que le gustan las lavadoras porque le gusta ver que las cosas den vueltas, hace modelos de licuadora, modelos de nevera, con cartón, en fin, alinea los objetos, en fin. Comienzan a aparecer unos pequeños indicios de que ahí hay un sujeto. Sigo pensando en el video. Entonces lo que dice Piedad es que estos indicios aparecen bajo transferencia. Es lo que más o menos estoy planteando, que las preguntas que pude hacer en esta primera entrevista hace que en una segunda parte de ella comience a aparecer el niño, ¿cierto? Pero dice Piedad, esto es bajo transferencia. Bajo el discurso médico, ahí no aparecen los indicios de una subjetividad. Sigue diciendo Piedad, por ello la pregunta inicial es, ¿cómo hacerse un lugar con un mínimo entre dos? Pongo la palabra encuentro entre paréntesis porque es una palabra mía que le añado a la pregunta de Piedad, ¿cómo hacerse un lugar con un encuentro mínimo entre dos? Que es más o menos la pregunta con la que uno entra cuando recibe a un paciente, sea autista o no, es ¿qué trae ese paciente? Bien, digámoslo, hasta ahí pensé el video de Piedad. Luego, entonces, lo que hice fue irme a las páginas de la batalla del autismo. Mario, sí. Ahí podemos conversar un poquitito. Dale, claro. Ya que me parece muy importante la
la pregunta, pues la afirmación de Piedad, pero yo también me preguntaba en esto de, y cuando los padres leen, porque es que queda solamente en la transferencia, aparece la subjetividad del autista, pero Sí. vemos que hay muchos padres de autistas, así sean los testimonios, que logran leer algo de la subjetividad, de la singularidad de mi muchacho o de mi muchacha. Entonces yo me hacía esa pregunta, está bien, en la transferencia, el analista lee y ayuda a leer, pero a veces hay testimonios de papás que son ellos los que leen algo de esa singularidad. Y lo otro, porque también hemos visto, por ejemplo, Gloria Patricia, que es docente, que dentro de su aula también lograba leer algo de la subjetividad de los sujetos estudiantes. Entonces, lo dejo nada más como algo que a lo mejor conversaremos con, con Piedad. Aquí podemos plantear cosas que nos afinen eso, porque está bien, el analista lo lee y lee bajo transferencia. Una cosa es lo que lee y ayuda a abrir y ampliar un poco más eso que lee. Pero me preguntaba con los casos, sí, digamos, en la película de Disney, sí, esos padres fueron los que leyeron esta de Disney, o cuál es la, Gloria Patricia nos cuenta miles de casos con los niños en el salón, ella leyendo cómo ella era el objeto partener de ese sujeto. Lo dejo planteado, pero sí leen la subjetividad, simplemente tras los indicios de la subjetividad en el autismo, bajo transferencia, pues yo dejo abierto si solamente es bajo transferencia o también hay otros que leen. ¿Cómo es que lee el analista? Como tú lo dijiste, ¿sí? Lee y le ayuda a estos padres a abrir, que ese hijo no es solamente como un objeto o como lo leía el médico, sino le ayuda a abrir algo más de esa subjetividad. Bueno, dejo ahí como por resonancias porque me ha hecho preguntas desde el título de la clase de Piedad. Gloria quiere decirnos algo. Sí, no, pues como para hacer respuesta frente a los planteamientos de Luz, sino también la pregunta frente a la transferencia con el autismo. O sea, porque es que cuando Piedad plantea de que la subjetividad, esos indicios de subjetividad aparecen bajo transferencia, entonces la pregunta que yo me hago es cómo pensar la transferencia en el autismo, porque es que no es una transferencia como la que se visualiza, por ejemplo, frente al neurótico y tampoco frente al psicótico. En una de las clases del diplomado de la Universidad de Buenos Aires sobre autismo y psicosis en las infancias, que yo estoy pues participando, entonces aparece, se han dado como 3 clases sobre la transferencia en el autismo. Y a mí me hace mucha pregunta eso, porque por ejemplo Ricardo Seijas plantea de que no hay transferencia en el autismo. O sea, no es posible hablar de transferencia en el autismo, sino que el lugar del analista bajo ese asunto de la transferencia tiene que ver como con ocupar muchas veces el lugar, o sea, como ocupar intersticios que tienen que ver con la defensa del autismo, y desde ahí es donde de pronto se puede constituir una transferencia. O sea, hay unas clases muy interesantes frente a eso. Pues yo quedé súper encarretada con esa pregunta. Es más, el trabajo final que quiero hacer del diplomado lo voy a hacer alrededor de la transferencia, porque sí me hace mucha pregunta pensar la transferencia en el autismo. Entonces, si la subjetividad, los indicios de subjetividad se dan bajo transferencia, ¿cómo pensar transferencia en el autismo? Luz, cuando vos decís eso, a mí lo que se me ocurre es lo siguiente, es decir, lo que tú estás planteando es que la escena analítica no es el único lugar donde hay transferencia, pero la escena analítica
tiene un ingrediente singular y ese ingrediente singular es el trabajo que llamemos el tratamiento analítico. Es decir, no, si es verdad que, por ejemplo, que hay transferencia con un profesor, si es verdad que hay un vínculo con un profesor que aloja a un sujeto, pero digamos, ese es una vía de transferencia, pero eso no significa Se le quedó. Marlon, enmudeciste. Se muteó Marlon. Algo le pasó. Es posible que se le haya caído la señal. No quedaron indicios de su subjetividad. Ni un signo siquiera. Escríbele, Miguel, a ver si ahí por el celular aparece algo. Hola, yo aprovecho para preguntar algo. Hola, querida Eugenia, ¿cómo estás? Bien, ustedes. Bien, bien, dale. Bien, aprovechando aquí porque el horario que ustedes pusieron de las clases del seminario a mí me queda imposible. Pero, pues, pero sí está como para hacer preguntas o porque Dale, entiendo dale, que dale. Muy bien, estamos abriendo en este momento. Es bienvenida, dale. me gustaría que estuviera Marlon, pero no sabemos si está porque Y si podrá conectarse, si dale. la experiencia con el autista no es propiamente un psicoanálisis, ¿por qué hablar de escena analítica? Sí, que una de las cosas en las que han insistido tanto Iván como otros de Lecourti, es que no se está ahí tanto en posición de analista, ¿sí? Para hacer un análisis, un psicoanálisis con estos sujetos, ¿sí? Y justamente hablar de subjetividad en el autista, ¿sí? Y incluso hablar de enunciación, que es como una de las cosas que más he aprendido en este trabajo con Iván Ruiz, es también desprenderse primero de la noción de escena analítica y segundo de sujeto, ¿sí? Es decir, es indudable que ahí hay un par letra, ¿sí? Y esto que en el video nos traía Piedad, justamente es donde es que podemos corroborar que hay instante de enunciación en estos parlets. Marlon, no sé si escuchaste, yo quería hacerte la pregunta si podemos decir que hay escena analítica, ¿sí? Cuando lo que se propone es que, pues, que es que más que hacer un psicoanálisis con estos sujetos, ¿sí? Es estar ahí, ¿sí? Como analista, para advertir esos momentos donde la enunciación se capta y es posible algo del encuentro con ellos, ¿sí? Pero esa no sería una escena analítica a mi juicio. Habría que hablar, sí, de una suerte de espacio topológico en el que entramos o no, ¿sí?
dependiendo si somos capaces como de respetar, no ser intrusivos y prestarnos a la posibilidad del encuentro, como el caso pues que nos han prestado mucho los de la cigarra e Iván, mostrándonos dónde es que corroboramos que están esos momentos de enunciación, ¿sí? Entonces, no sé, quería preguntarte si podemos hablar de escena analítica ahí. ¿Sí? Pues ya respondiste, Eugenia. Ya respondiste. No, pero ¿estás de acuerdo? Si no, yo lo digo más como a partir de lo que he podido como elaborar con todo esto que nos hace redefinir lo que sería la transferencia en el autismo, ¿sí? Lo que sería la enunciación y lo que sería incluso hablar de subjetividad en el autismo, ¿sí? Lo hago desde ahí, pero pues no lo sé, es una pregunta, quisiera más bien escuchar. Sí, pues, porque no creo que hayas utilizado la expresión escena analítica inocentemente y tú también debes tener como tus razones para usarla y sí, me gustaría pues como, pues porque no lo Yo sé, es quisiera, lo que... yo quisiera meterme en la clase y pensar en indicios de subjetividad. Yo no sé si, tal vez por lo que dije, la discusión se fue como por la vía de esto que traes de la escena analítica, si hay transferencia o no. No sé, pensé, porque sí, es decir, cuando Piedad nos lanza a leer, por ejemplo, la batalla del autismo en ese capítulo alrededor de los objetos, pues que el borde del cuerpo, pues me parece que estaría bien si dirigimos la conversación hacia el autista. Yo creo que en clases posteriores vamos a aclarar eso que Eugenia pregunta y se responde pues ella misma. No sé si podemos seguir pensando en los indicios, ¿qué es eso de los indicios de la subjetividad en el autismo? Porque, pues, digamos, puedo volver a detonar la conversación, pensando en el texto que por lo menos leí. Yo quisiera como tengo cuatro citicas nos pueden ayudar al asunto. Cuatro citicas, las leo derecho y ahí sí, pues digo cualquier cosita y lanzamos la conversación. Vamos a ver si volvemos a compartir. Estamos viendo lo que estoy compartiendo, ¿cierto? Sí. Luz. Sí. Y yo agregaría a lo que Eugenia me dejó pensando en los indicios de la subjetividad en el autismo, por si introduce par lettre, ¿sí? Y ese indicio, enunciación, para dejarlo abierto, que de alguna manera es ese momento en donde ese sujeto aparece y surge no como sujeto, sino por los par lettre, en esos indicios. Lo dejamos ahí, pero que ya surge el par lettre y lo logra leer pues un analista, lo logra leer, ¿sí? Para poder decir par lettre y para poder decir eso es enunciación. Pero tendremos todo el seminario para trabajarlo y la clase, pero ya introduce también Eugenia algo de par lettre y enunciación, que es algo interesante para afinar. Adelante, Maru.
Sí, bueno, las cuatro citicas son estas. En la página entre la 79 y la 80 dice, el caparazón funciona, sí, esa L se me fue, funciona como una burbuja de protección para el sujeto. Mientras que no tiene cuerpo, ni por lo tanto imagen, tiene su cápsula o una burbuja muy sólida que le permite defenderse de las manifestaciones del otro para con él. Fíjense, en esta primera cita pone al sujeto encerrado en una burbuja, ¿cierto? En principio, pues, pone al sujeto ahí. En la segunda cita vamos a ver dónde pone al sujeto. Me pareció oportuno, dice Eric, me pareció oportuno examinar cómo se sostiene esta hipótesis en lo referente al retorno del goce en el autismo y circunscribir su presencia opaca en torno a ese curioso límite, ese neoborde, que es el lugar donde está situado el sujeto. Un lugar de defensa masiva, un lugar de pura presencia. De las cuatro citas, tal vez esta es la cita que me parece más clara en tanto que ubica al sujeto en el neoborde, en lo que pues Eric Laran construyó en este texto como el neoborde, ¿cierto? Y que con Maleval se despliega de algún modo ese neoborde, pensado en el objeto, pensado en el doble, pensado en el interés específico. Bien. El sujeto está en el neoborde. Siguiente cita. Aquí ya está hablando de la forclusión del agujero. La forclusión del agujero hace al mundo invivible y empuja al sujeto a producir un agujero mediante un forzamiento, vía una automutilación, para encontrarle una salida al demasiado de goce que invade su cuerpo. La forclusión del agujero hace al mundo invivible y empuja al sujeto a producir un agujero. Aquí está hablando de la relación entre los autistas y el agujero. Lo difícil que es la relación del autista con los agujeros. Y creo que ya esta es la última. El sujeto puede preservar una relación fija con un objeto que entra en su mundo, un objeto que adopta una forma y que le da una forma al sujeto. Ahí la pregunta, lo que me sugiere Eric en ese capítulo es, digamos, pensar en dónde está ese sujeto que con mucha facilidad la medicina no ve, no tiene en cuenta, no aloja, no. Y entonces lo que plantea Eric en ese capítulo es, si me quedo con lo que más me suena, es en eso que él llamó neoborde, ¿cierto? En eso que él llamó neoborde. Y cuando pienso en el neoborde, obviamente estoy pensando, digamos, en esos indicios que nos hablan de que ahí hay un sujeto que las más de las veces, no sé si siempre, tal vez siempre, digamos, sale de los estándares, sale de lo educativo, se sale de lo médico, se sale de lo estandarizado y que comienza a dar cuenta de una singularidad. Cuando digo comienza, y pienso en lo de indicios,
pienso en este niño que ni siquiera conozco aún, pero que la mamá dice, pensando en lo que Luz trajo, la mamá dice, les voy a, el diálogo fue así, que le va a pedir al niño Dios una lavadora. Y entonces la mamá le dice, ¿y tú para qué quieres una lavadora? Porque quiero ver que da vueltas. Y entonces la mamá le dijo, seguro el niño Dios te va a traer una lavadora, ¿cierto? Digamos, ahí, comienza a aparecer eso. Bueno, yo creo que por eso utilizó Piedad la palabra indicio, ya le preguntaremos el viernes, pues como los primeros que no sé qué otra palabra usar, las primeras señales que nos comienzan a decir, ahí hay una singularidad. Que ver dar vueltas en una lavadora, digamos, pues ahí tal vez no esté la singularidad del niño, pero sí es un primer indicio de la singularidad. Eso sería como la pregunta con la que quedo, que es, y uno cómo, sí, es decir, uno cómo comienza a atrapar esos pequeños indicios. Sí, porque cuando a uno le llega un niño, bueno, a veces llegan con un diagnóstico de autismo hecho en la vía del DSM. Un diagnóstico de autismo hecho en la vía del DSM tal vez no sea, no, tal vez no, estoy totalmente seguro, no es lo mismo que el diagnóstico que trabajamos en psicoanálisis. Entonces, digamos, de entrada no habría que decir, ay, sí, es autista. O el que llega sin diagnóstico, y entonces ¿cuál indicio nos empieza a decir ahí puede haber un autismo? No sé. Cuenten. ¿Puedo decir algo? Claro, obvio. Es que me parece que el título de Piedad tras los indicios de la subjetividad en el autismo me da la impresión de que se refiere ya a un sujeto autista que presenta, digamos, todas las características de un sujeto, de un autista, pero que, digamos, no se localiza la subjetividad en él. Tal vez como eso que decías ahora, objetalizado en lugar de objeto. Entonces, el analista está atento y tras los indicios de esa subjetividad es como, tal vez no recuerdo si fue Iván el que relataba a un niño que en un momento lo mira y que ahí hay un lugar a reconocer que el niño lo ve. Le da una mirada, cuando una mirada que primero no se dirige a ningún lugar y está el niño en muchos movimientos variados y que en un momento lo mira. No sé si es cuando golpea, ya no recuerdo bien el detalle. Entonces es un primer indicio de subjetividad. Me da la impresión de que está ahí y que pienso que es diferente a cuando un sujeto llega, puede ser con diagnóstico, sin diagnóstico, y uno puede tener indicios, signos o señales de el autismo. Pero digamos que creo que aquí estás preguntándose es cuando un sujeto autista, cuando un autista muestra signos o indicios de subjetividad. Y me hace pregunta también en el punto donde ella dice que es como una forma fugaz, que creo que el ejemplo que muestro de Iván es una cierta momento fugaz que tal vez estar atento permite anoticiarse de él y que puede desaparecer de nuevo, pero que ya hay un indicio de que hay algo de subjetividad en ese que está ahí. Dejo ahí. ¿Cómo entendiste ese fugaz, Miguel? Lo entiendo como en ese punto donde estás con un niño que, digamos, se considera autista y él corre, se mueve, tiene movimientos en el cuerpo, el aleteo, etcétera. Y en un momento determinado, por cualquier movimiento, cualquier sesgo, cualquier ruido, dirige, por ejemplo, la mirada al analista y continúa después de eso. Hay un movimiento en ese sujeto que empieza a ver un posible trabajo.
Creo que también Marcela alguna vez traía un ejercicio, un ejemplo, lo que pasa es que no lo tengo no lo recuerdo bien el detalle, sobre un niño que en un momento determinado la mira y a partir de ahí hay un movimiento que cambia la dinámica del trabajo con ese niño. Pido Pero la digamos que en palabra. primer instante es fugaz. Marlene pidió la palabra y Eugenia Sí. dijo que eléctricas. A ver, sí, Leámosle a Eugenia. hay dos intervenciones textuales, o sea, en el chat, y una hablada. Pasemos a textuales. Primero dices, Luz. Sí, por lo de los Leo. indicios y porque Indicio. lo escribió Eugenia. después de... Eugenia dice, indicio puede ser cercano a signo, lo que hace signo de esa presencia. De hecho, Eugenia, pensando el título de esta clase, haya habido porque Piedad, sí, Piedad dice indicios de signos, incluso Sí. junta las dos cosas. Yo no sé si Piedad va a sostener indicio de signo, pero bueno. Y Jensi dice una pregunta. Yo no sé si Jensi quiere hablar para que la conozcamos, que yo conozco mucho el nombre de Jensi, pero no conozco el rostro de Jensi. Hola Jensi, ¿qué tal? Hola, pues Jensi, dale. verán que tengo como esta pregunta porque cuando intenta como me parece que como espiar que puede hacer como la subjetividad y lo lanza por el lado del indicio, pensaba, y hay como mucho encuentro con los objetos, ¿no? Y como los objetos que ellos seleccionan, y pensaba si elegir o seleccionar un objeto específico sea ese indicio. Lo pensaba como por ahí. Y les dejo como una pregunta que me destortilló un montón y que aún no la logro. Antes, un poquito, cuando habla del agujero preciso, verán que presenta lo de el real en el autista es una falta de agujero. Y entonces hay como un acercamiento allí a lo real y me quedé con esta pregunta, si el real es algo interno o es algo externo. Me quedé allí porque no supe realmente. Ya, pero... A ver, Luz, si lo real es interno o externo. Yo no sabría decir pues si es interno o externo, ¿sí? Entonces dejaría eso para que lo vamos trabajando en otro momento cuando nos metamos realmente con el agujero, la forclusión del agujero, lo real, entender un poco esos conceptos, ¿sí? En todo caso, Jensi, pensemos en que en Lacan hay 3 registros, real, simbólico, imaginario. 3 registros, digamos, que son los que le dan estructura pensemos al parlet, pues. Sí. Le dan estructura. Entonces, digamos, ahí cuando está planteando la falta de agujero es la hipótesis que tiene Eric Laurent. Y cuando digo la hipótesis de Eric Laurent es que hay otros psicoanalistas que de algún modo pueden alejarse más o menos de esa hipótesis. Es alrededor de la forclusión del agujero, casi como la hipótesis central de la estructura autística. La falta del agujero. Liliana, dale, claro. A propósito de eso, si lo real, no me acuerdo cómo lo preguntaba Jensi, si está afuera o adentro, pues sí. Yo creo que lo del nudo nos permite pensar que está afuera de adentro, o sea, sextimo. Lacan en el 23 dice es lo que existe, o sea, es lo que está afuera, pero en el nudo Romeo los 3 registros están afuera de algo y dentro están como que bordean un registro y están dentro de otro, o sea, agujerean un registro y bordean o contienen otros. Pues de pronto en otro momento podríamos tratar de precisar más ahí, pero yo pienso que lo real está fuera de adentro. ¿Qué pasa? Que si no hay agujero, yo no sé qué lugar tendría lo real para un autista si no lo puede agujerear. Por eso es tan importante
ayudarle a hacer un agujero. Gracias. Gracias, Liliana. Liliana es nuestra experta en nudos borromeos. Como que no, claro que sí. Dice que pidió la palabra Marlene. Sí. Dale, Marlene. Bueno, en primera instancia valoro mucho este espacio en el que podemos poner sobre la mesa y atrevernos a expresar asuntos. Muy bien. En lo que, y también sugeriría si podemos volver a ver el video de Piedad, que es corto y en honor pues como a la precisión del lenguaje en estos casos. Por ejemplo, lo que ustedes decían que el título ella lo escribe como tras los indicios de los signos de la subjetividad en el autismo y pudiera pensar que eso no fue arbitrario ni pasajero, sino que algún sentido ha de tener. Es decir, tras los indicios de los signos. Y en una parte ella dice, ¿cómo hacerse un lugar con un mínimo entre dos? Y cuando usted escribe en su presentación que se atreve a escribir un encuentro mínimo y lo pone, lo señala porque esa palabra encuentro es suya, no de ella, ahí se puede tergiversar un poco porque no es que el encuentro en sí mismo sea el mínimo. El mínimo, pienso yo, en razón de lo que decía también Miguel, es que el niño que llega a ese espacio, él no es a través de la palabra, a través del lenguaje, sino que el analista ha de estar pendiente de de ese signo, de ese indicio que puede ser fugaz, que no se percibe claramente y que da la posibilidad de rastrear algo ahí en el sujeto. Entonces, lo del lenguaje también me parece importante, así como lo que dice Eugenia, que lo dice de escena analítica y se basa en la persona que ha dado las charlas. Alguna razón también hay para que no se hable para el autista de escena analítica y por lo menos ella propone espacio psicológico, ni escena analítica ni subjetividad. Entonces son preguntas que nos quedan para resolver y para no pasar pues por encima de ellas. Como el video Sí. ya es corto, no sé si ustedes nos lo van a enviar o podemos verlo nuevamente para ser más agudos con esas precisiones. Dale, pongámoslo de nuevo, no hay problema, pongámoslo. Espérate, ya mismo. Muchas gracias. Se demora 2 minutos y poquito. Tras los indicios de los signos de la subjetividad en los autistas. Sinopsis para el ESIAP. Abro la pregunta. ¿Qué señal o circunstancias nos permiten afirmar la hipótesis que existe una subjetividad en los autistas? Desde el psicoanálisis podemos afirmar que éstas solo se nos presentan bajo transferencia. Es cuando por la vía, en razón de un encuentro fugaz que no se incluye en el significante, que algo se entreabre bajo las formas ínfimas de tonalidades corporales o de la voz, o en las detenciones en razón de algo en el campo del otro que empezamos a percibir de forma fugaz. Los autistas nos miran. ¿Cómo hacerse entonces un lugar con un mínimo entre dos? ¿Qué contraría una deriva incesante, forma innegable de defenderse del otro? Clara evidencia de que el autista es solo una defensa frente a lo real. Agujero negro, como lo señala Tostan en 1972, o en que el autista padece a falta de algo mejor. Pero no olvidemos, con Laurent en 1987, que el encapsulamiento es ya una respuesta del sujeto
de tal forma que esta ponencia planteará cómo pensar la existencia del sujeto autista a partir de la transferencia con el analista y en ocasiones, sobre todo, a sus enganches y desenganches en diversos momentos de la vida, sobre lo cual presentaré un caso. Gracias. ¿Cómo escuchás ese mínimo entre dos, Marlene? El micrófono, Marlene. Fue que pensé el mínimo entre dos, cuando en tus notas pensaste encuentro mínimo entre dos. No sé qué es lo mínimo, si el mínimo es esa circunstancia, ese signo, esa expresión fugaz que establece como un vínculo entre ellos. Pues eso. A mí, Está por a mí ahí. me llama, perdón, Luz. Dale, Lili. Dale, Me Lilian. llama la atención cuando dicen como que es una subjetividad que aparece y desaparece, como si fuera solamente del autista, y no recuerdo dónde he leído eso de Lacan, y es que todo sujeto aparece y desaparece, pues la emergencia de un sujeto en un análisis también es fugaz, es instantánea, o sea, no es algo exclusivo del autismo. Creo que es importante señalarlo porque es un poco, bueno, estar advertidos de que hay que, pues de que no está todo el tiempo, que a veces aparece, pero en quienes no hay autismo también es así. Muy bien. A mí, al haber escuchado otra vez a Piedad, vuelvo y retomo lo que Eugenia introdujo de par letre y enunciación y subjetividad, en el sentido de, Piedad dice, así sea la caparazón, es ya respuesta del par letre. No dijo par letre, pero ya es una respuesta. O sea, ahí ya está el trabajo de ese par letre. No tanto enunciación, pero ya es una respuesta, es lo que quería señalar un poco. Y Katia está por allá haciendo la cabeza. Dale, Katia, algún comentario es bienvenido. Qué rico los aportes también tuyos. Si se te ocurre algo, Katia, rico. Gracias, Luz. Es que a mí también me resonó ese punto, de que eso es ya una respuesta. Y, ¿Cuál eso, Katia? ¿Cuál es eso? Ya es La caparazón. El encapsulamiento es ya una respuesta del sujeto, ¿no? Y es una defensa contra lo real, es lo que entiendo. Y bueno, también tenía esta pregunta, ¿no? De que le dice Piedad en el video y que alguien lo trajo acá sobre esta relación mínimo entre dos, y lo pensaba un poco en el trabajo con algunos niños pequeños, y pienso que es porque al principio la relación no es tanto con el analista en sí, sino con los objetos, y en un momento dado empiezas a aparecer cuando te mira, o cuando algún sonido hace que tú hace que él se voltee a verte. Ahí es cuando digo mínimo entre dos, pienso yo, es porque apareces tú en esa relación con él, porque al principio, bueno, incluso hablamos de que eres un objeto más, ¿no? Un objeto más para ese niño autista o ese adolescente con el que estás trabajando. Entonces, son ideas que iba pensando realmente, más que comentarios, ¿no? De lo que ustedes van diciendo, son cosas que me van como resonando. Y el adulto, ¿no? Katia dice, el niño y el adolescente, cuando es adulto y llega es decir, llega alguien,
pues que no está institucionalizado en las lógicas de los niños que van a una institución de autistas, ¿cierto? Cuando es un adulto, casado, universitario, ese mínimo también sucede. El asunto es que, digamos, hay un bosque muy frondoso. Digamos, si es un sujeto que se las ha arreglado ya, no sé, tiene 30, 40 años y se las ha arreglado con la vida, con el dinero, con no sé qué. Hay un bosque muy frondoso y digamos, no sé cómo decirlo, como que, y a pesar de ese bosque frondoso, digamos, la transferencia no se juega en ese bosque frondoso, sino en instantes, en algunos momentos. Y entonces ahí viene, recuerdo a Liliana diciendo, el sujeto aparece en momentos, en el autista y en el no autista. Sí, es decir, aparecen momentos y entonces aparecen. Yo sigo pensando en que son encuentros, pero bueno, en que eso mínimo tal vez son esos pequeños momentos de encuentro que uno de algún modo lo posibilita, sea el niño chiquito institucionalizado o el adulto que ya tiene un bosque frondoso con muchas herramientas. Uy, tenemos, yo no sé si María Eugenia está levantando la mano, ¿cierto que sí? Como tiene el fondo amarillo y la mano también es amarilla, como que... Dale, María Eugenia. Dale, Mario. Micrófono cerrado. Buenas noches. Bueno, hola, María Eugenia, ¿qué tal? Yo me estoy apenas introduciendo y un poco por mi relación con Luz Helena en el autismo. O sea que mi trabajo es clínico, pero obviamente el autismo no ha sido parte de mi trabajo. Pero oyéndolos la discusión que ha sido muy interesante, estaba leyendo el texto de Loram y en la parte donde habla de la estructura del autismo, dice una cosa muy interesante con respecto a un capítulo que él llama El autismo, un nombre de lo real, que me pareció muy importante. Y al final dice una cosa que me parece que puede o enredarnos más o aclararnos. Y dice, como dice los Lefort, y abro comillas, dice, en el autismo no se encuentra lo especular, ni hay división del sujeto. En esta pregunta que nos estamos haciendo de si hay un sujeto o no. Entonces, sino un doble con el que el autista se encuentra en cada otro. Su semejante, cuyo peligro más agudo es la inminencia de su goce y la necesidad de matar en él a esa parte que el lenguaje no ha eliminado, o sea que de alguna manera el lenguaje, que sabemos que es aquello que es una elucubración de saber sobre la LANC y que de alguna manera sabemos que el lenguaje tiene que ver con el delirio para un poco armar algo sobre ese agujero de lo real. Entonces, él dice, la necesidad de matar en él a esa parte que el lenguaje no ha eliminado para que se funde una relación con el otro, con mayúscula, como terraplén limpio de goce. Esta necesidad es la fuente de la exaltación pulsional del autista, o sea, de la destrucción, autodestrucción, como satisfacción, raya, goce de la pulsión. Ella sola, la pulsión de muerte. No sé si nos aclara, pero me parece que es muy interesante poder nombrar que el autista como tal no hay división subjetiva, sino que existe un doble. En el otro, ese doble que se vuelve muy riesgoso, pero por el goce que representa. Y recuerdo que en alguna charla que dio José Fernando, yo le preguntaba cuál era la diferencia entre la psicosis y el autismo. Digamos, y una de las cosas que él me decía es que el psicótico tiene el objeto en el bolsillo, el autista no. O sea, hay algo de ese orden que me parece
que es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Bueno, eso era un poquito lo que quería decir. Gracias, Mariu. ¿Esta es en la Gracias. batalla del autismo? ¿Lo leíste fue en la batalla del autismo? Sí, en el texto de Miller que dice el autismo, de Miller, perdón. Bueno, las expresiones son pertinentes. En una de las partes, porque me puse a mirar un poco esto de la estructura del autismo y hay un capítulo que dice el autismo, un nombre de lo real. Muy Me bien. parece que es muy, muy significativo, digamos. Bien, gracias, María Eugenia. ¿Quién es iPhone X? Qué pena no saber quién es. Hola, yo es que ¿Y tú eres quién, perdona? soy Jimena Cortés de Bogotá. Hola, Jimena, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Cuéntanos tus cuitas. Bueno, quería como detener. Bueno, creo que lo que leíste antes, la participación anterior, sí me parece que lo del terraplén de ausencia de goce aclara bastante, pero quería compartir como dos pequeñas aproximaciones a los casos de los autistas que solo me he permitido después de poder pues participar y escuchar de lo que la NET produce al respecto. Y entonces me tuve como la segunda vez que pasaron el video en este asunto de que no hay un encuentro en el significante. Lo que pasa, lo mínimo que pasa de dos o entre dos, no es en el significante. Y entonces eso me vuelve a poner a reflexionar como en lo ambiental, ¿sí? En lo que pasa y en las intervenciones que se pueden hacer en lo ambiental. Entonces ahí comparto tres pequeñas interacciones muy puntuales con chicos autistas. Uno vino a la consulta y yo creo que en la consulta ofrecí muchísimas palabras. Una chica, una niña como de 12 años. Entonces yo ofrecí muchísimas palabras, ofrecí una entrevista, mejor dicho. Y ahí no pasó nada, ella no volvió. Pero ahora es que entiendo que no, pues con lo que dicen que no es en el significante. Bueno, la segunda es un chico en el hospital que estaba hospitalizado después de una gran crisis durante todo el 14 años. Todo el año con crisis se había pasado por varios hospitales y creo yo que lo que iba a hacer esta última hospitalización en el Hospital General de Niños era aclarar el diagnóstico. Y ya un poco más sensibilizada con lo ambiental, con las intervenciones de lo ambiental que pasa por fuera del significante, este muchacho estaba muy descompuesto porque estaba armando un carrito de Lego y no le empató una ficha. Entonces estaba descompuesto, agresivo, casi agitado y tal, y yo llegué a la habitación y lo que hice fue, como esto estaba pasando encima de la cama, esto es un hospital general, pues lo que hice fue cubrir el carrito, lo que le estaba armando con la sábana. Y ahí él sí, digamos que ahí él se detuvo y pudo como retomar algo de las palabras para explicar lo que le pasaba, como en forma de queja. Y el tercero es un niño que estaba en la urgencia, autista, ya tenía el diagnóstico, se había escalabrado. Entonces lo habían suturado y estaba muy angustiado. Entonces yo pues voy a la habitación y la mamá no lo puede calmar, un cubículo muy estresante porque es un piso de urgencias. Entonces hago un dibujo muy simple y ubico la herida. Había dos colores ahí, yo no llevaba color, había dos colores ahí. Entonces hago un dibujo detrás de, no sé, una fórmula ahí que la señora tenía en la carpeta, y entonces hago un dibujo y ubico como una raya de la herida. Entonces cuando el niño ve eso, lo que hace es ir al cuerpo de la mamá. Pero como después de que va al cuerpo de la mamá, como que se deja consentir, se deja contener y se deja abrazar por la señora y ahí un poco se calma. Entonces, pues me hacen evocar como estos tres ejemplos puntuales, pero la clave es como las cosas, este encuentro fugaz es por fuera del significante. ¿Cómo entiendes?
Jimena, cuando decís significante, cuando decís por fuera el significante, es decir, ese por fuera del significante, ¿cómo lo pones en el caso del dibujito o el caso cuando tapaste el carrito? ¿Cómo es eso de fuera del significante? Por fuera del entusiasmo que pueda tener uno puesto en las palabras. Usual, el entusiasmo usual. ¿Sí? Digamos que sí, entonces la primera vez que falló, yo puse el mismo entusiasmo como en las palabras en la entrevista que hago siempre y la niña se fue, no pasó nada, es decir, no es en la palabra, no es con la palabra, ni con la mía ni con la de él. Por eso me parece muy importante el título de Piedad, ¿sí? Tras los indicios de los signos de la subjetividad en el autismo, que me parece que nos invitas muy bien con estos tres viñeticas que nos traes, y en dónde me coloco, y cómo hago de partener, y qué alojo. Al primero le hablé mucho, al otro le dibujé, al otro, pero qué agarro de cada uno de esos detalles clínicos, qué me enseña, y ahí lo junto con María Eugenia, que nos acabó de traer eso de el autismo, un nombre de lo real. ¿En qué terreno es que estamos? Y Liliana nos lo está invitando muy bien ahora cuando nos dice, bueno, hay algo del nudo Borromeo, o sea, todas estas cosas que miraremos a través de todo este año de trabajo, pero el autismo, un nombre de lo real, nombrar un poquito como de, hay de lo uno del goce, ese significante uno, que tú muy bien dices, hay algo que no es como binario. Yo le hablaba, pero esas palabras yo no sé dónde quedaban. Yo como que hablé mucho. Entonces, poder entender eso del significante uno, de eso de que no hay la binariedad, cosas para trabajar. Hay lo uno del goce, el autismo, un nombre de lo real, el uno del goce, y que no es solamente para los autistas, sino que también los hay en sus testimonios, nos dan cuenta y nos enseñan que hay algo que no pasa por los significantes binarios, sino que están ahí, así, ahí operando, que por eso nos meten también en la LAN, en esa otra dimensión. Pero me parece que todo lo que hemos venido como conversando va como hilado, y nos vamos al título, tras los indicios, no solamente los autistas, sino que nosotros también en nuestro propio análisis, tras los indicios de algo, de ese goce también autista, que no es ni tan binario, ni que trae a un otro para tratar de agarrarlo, sino que es algo de otra dimensión. Pero me parece muy bueno tu aporte para poder hilar como todo lo que se habla aquí, que como quisiera trabajar a otros y nos pone a trabajar. Por eso es bienvenida a esta conversación. ¿Cómo se entendería ahí, perdón, Lucelena? Porque es que en el autismo se habla de una forclusión del agujero. No es forclusión del falo, es forclusión del agujero. Es decir, me parece que eso precisa eso del nombre de lo real. Porque, a ver, ¿por qué construimos el fantasma? El fantasma es para taponar el agujero. El fantasma es un modo de un arquetipo, que tapona eso real. ¿Qué es lo que hace un psicoanálisis con nosotros? Aparecen los significantes uno, los significantes amo, que son significantes de goce, que están mostrándonos un vínculo entre lo simbólico y eso de lo real que ha marcado nuestra historia. Entonces, me parece muy importante, para mí, fundamental, entender mejor qué es, cuando dice Laurent, el autista, nombre de lo real, que me parece que va articulado con la forclusión del agujero. Es decir, por eso hay que armar un neoborde. Y creo que por ahí va un poco esta pregunta que Piedad hace. O sea, ¿cuáles son los signos? Aquello que nos está indicando cómo se va armando ese neoborde que va a armar algo de la subjetividad, si es que se da, de un sujeto autista. Bueno, hasta ahí voy. O sea, hasta ahí la pregunta, digamos, ¿no? No, muy bien, y sobre todo cuando él también dice la diferencia entre
agujero y vacío, ¿sí? Y una cosa es llenar algo que los neuróticos llenamos porque ya hay el agujero, pero entender esa diferencia con el autista, que no hay nada para llenar, entonces es ese goce invasivo, es ese goce en el cuerpo, es ese goce bregándose a vaciar por algún lado, es eso que está ahí invadiéndolo, ¿sí? Es esos detalles para juntarlo también con lo que dijiste de que el psicótico lo tiene en el bolsillo y entonces el objeto en el autista, ¿qué es? Sí, está en todo el cuerpo bregando a hacer algún agujero por algún lado porque no hay manera de vaciar algo de ese goce. Porque entonces, hablando esto del vacío, Lucelena, el vacío, como lo dice Marielén Bruce en su texto de Goces de Mujer, el vacío es un lleno de energía, es un vacío de significación, pero un lleno de energía. Claro. Habría que entender qué es el agujero en el sentido del autismo. Me parece que es... Sí, sí. Bueno. El asunto es que entonces no hay agujero, María Eugenia. No hay agujero, está forcluido, está forcluido. Hay una palabra que a mí se me ocurre cada que leo a Laurent, y es que en el tratamiento con los pacientes autistas, lo que el autista hace es, Marcela Piaggi dice efectos de agujero, es decir, no hay agujero, pero pasan cosas como parecidas al agujero. Parecidas al agujero, es decir, pues, no sé, empieza a hablar, por ejemplo, empieza a hablar un sujeto. Entonces son como ciertos efectos de agujero, no es un agujero porque el agujero, si seguimos a Laurent, entonces está forcluido. Se construye un neoborde y entonces mi pregunta, si se construye un neoborde, ¿alrededor de qué se arma ese neoborde? Porque el borde está alrededor de un agujero, el borde neurótico está alrededor de un agujero. Entonces, ¿el neoborde es alrededor de qué? De todas maneras, ahí yo pensaría que del goce. De goce, extracción. Ese goce, y, claro, habrá que... ilimitado, ese goce... Nativo, lo dice Miller, el goce nativo absoluto que nos lo muestra el autista, sí, que están en ese... Pero cuando se construye el neoborde, es decir, cuando se empieza a tener efectos de agujero, cuando se empieza a tener un objeto específico, cuando se empieza a, digamos, cuando no está ese absoluto sin límites, sino que ya hay un neoborde, mi pregunta es, ¿alrededor de qué? Sí, alrededor de qué. Y la palabra que se me ocurre es que Liliana me va a matar. Hay un neoagujero. Ay, Liliana. Es decir, hay una cosa que no es un agujero, pero pensando neo en las lógicas de neologismo, es decir, es una invención parecida a un agujero. Yo también lo pensé así. Yo también pensé así. Si hay un neoborde, debe haber un nuevo agujero. A ver, es algo como pensar en la nominación, como cierto efecto simbólico, cuando uno insiste sobre algo que salió, o sea, sobre algo que dijo, sobre algo que hizo, es como si uno como tratara de capitonear ahí, ¿cierto? Como de hacer una puntada. Y no sé, o sea, yo no sé cómo llamarlo, pues porque tal vez no sea un agujero en el sentido pues, de la neurosis, pero si tiene algún efecto, pues tiene, o sea, es posible que tenga un efecto de neoagujero, diría yo, o sea, un efecto de una extracción de goce. Pues, pasa algo, el cuerpo se calma, el motorcito a veces se detiene. Es decir, esos son los efectos que digo yo de neoagujero. Pero va consintiendo a ese
esa extracción de goce y el sujeto está, o el parletre está más sereno, pero él mismo consintió, ¿sí? Ana María. Pues yo quería decir algo que pasa en la práctica entre varios que tenemos en Sujetando. Nosotros tenemos un chico del cual está diagnosticado con autismo y ha iniciado a pintar. Perdón, Ana, tenemos un chico y un perro allá atrás. Hay un intruso. Un perro que ladra y está en pleno goce, peleando con los de afuera. Perdón, pero... No, dale, Ana, sí escuchamos, tranquila. Dale. Él puede, llega con todo el goce y cuando empieza a pintar, luego de escoger los colores que se le presentan, usted ve como se ve como toda la pulsión él la pone en la pintada y pinta muy parecido a lo que puede hacer Pola, ¿no? Usa mucha pintura, pinta y usted se va viendo cómo a través de lo que él va pintando, él va como relajándose y va pudiendo ir pintando más acotadamente. Van bajando esas pinceladas o esa manera de él ir produciendo una obra de arte. Y es interesante porque en el momento en que uno nomina algo, porque le salen dibujos ya de estas manchas que él hace, y uno la nomina, o sea, le puede decir un conejo, te salió un conejo. Si no es lo que él ha querido pintar, nos lo vuelve a pasar, vuelve a pintar encima. Si es lo que a él ha querido traerlo, en el momento en que le decimos, es una flor, y le empezamos a decir, bueno, podemos hacer moteado o hagámoslo con la paleta, él lo acepta, ¿no? Entonces, esto que ustedes hablaban con respecto a esta pulsión que hay y que ellos tienen, no sé cómo llamarla, pero sí se puede ver este efecto en el momento en que ellos la van canalizando y van tomando como una forma. Inclusive va consintiendo y cede la palabra, porque le digo, a veces se le dice, bueno, ¿quieres el blanco? ¿Quieres el azul? Y cede la palabra o dice, o por ejemplo, ¿quieres ir a lonchar o quieres seguir pintando? Sí. ¿Cuál de las dos cosas? ¿Quieres quedarte pintando? Sí. Entonces, es como que algo de este goce que lo puede tener a veces invadido, se va como lo dice Lorán, el circuito, ¿sí? Ir leyendo ese circuito que va serenando algo de ese cuerpo, ¿sí? Mira cómo nos lo estás transmitiendo, el circuito que va serenando y porque hay un vaciamiento, una nominación que me parece importante como la traes también ahí, ¿sí? Algo que nombra y ese sí es, pero cuando no es, lo borra. Lo invade y lo excede, ¿sí? Todo ese cálculo para poder decir algo ahí o no decirlo. Katia, ¿querías decir algo ahí en relación a eso? No, solo añadir que no tenía lenguaje, como para, que es un joven que no tiene lenguaje, y que a través de pintar sí hay como una agitación corporal y de sonidos al inicio como muy fuerte y usa mucho espacio para pintar, mucha pintura, y esto poco a poco se va como acotando a medida que va pintando. Y no sé si puedo añadir como cuando hablábamos del tema del agujero, ¿no? Que no hay agujero. Recordaba también el caso de un joven también con autismo que habla, pero por ejemplo, se le ha quedado la lonchera en el espacio de trabajo, entonces me llama incesantemente a decir lo mismo.
se me quedó la lonchera. Se me quedó la lonchera, llévamela el viernes. Y una y otra vez, y sí, se quedó la lonchera. No te preocupes, el viernes te la llevo. Y me llama nuevamente, ¿dónde está la lonchera? No, la lonchera está en... Y nuevamente, y pueden ser varias llamadas, ¿no? Y yo pensaba en esto, ¿no? En que esta repetición es porque no alcanza, o sea, no alcanzan las palabras, no hay agujeros, ¿no? O sea, él está como en el vacío, se le perdió su objeto, no lo ve, no lo puede ver. Se me ocurrió tomarle una foto, a ver si se la puedo mandar por WhatsApp, ¿no? Como para constatar este objeto que se le ha perdido. Pero me hizo pensar en esta conversación, ¿no? Esta situación que ha pasado con este joven autista, y cómo es sin freno y repetitiva sus frases, a pesar de que hablamos de que sí, la lonchera la tengo yo, la llevo el viernes, nuevamente vuelve a decir lo mismo, ¿no? Entonces, y se angustia, ¿no? Está muy angustiado por esto. Entonces son cosas que quería como conversar de pronto con ustedes, ¿no? Si es que algo de esto resuena. Uh-huh. Claro que sí. Interesante, ¿no? Porque es una pérdida. Algo que es un objeto de comida, pérdida, ¿no? No, bueno. Y está llamando, pues, o sea, en la angustia para recuperarlo, pero hay algo de dejar un objeto propio en el consultorio, ¿no? Sí, María Eugenia, pero no creería yo que no puede ser una pérdida, o sea, no la pierde porque, y menos recuperarla, porque esa lógica de pérdida y recuperación es más bien neurótica. Es precisamente, a ver, yo no sé en qué lugar, ¿cómo? Será completarlo un poco, ¿no? Porque es algo de lo propio. Literal, es una parte del cuerpo, pues es que es el objeto con el que se sostiene, con el que dice, se perdió, no, en el lenguaje no tiene eso, y le mandaste la foto. Interesante, ¿no? Porque a uno, pero eso lo pensé ahora después de algunas llamadas. Digo, voy a ir a tomarle la foto para que vea. O si la dibuja él, o si él te dibuja la lonchera, porque ya es una representación que le hace la lonchera. ¿Cómo es la lonchera? Claro, es que no lo vi, digamos, el día, eso fue el martes, el viernes lo vuelvo a ver, entonces en este intervalo, pues él me llama para recuperar algo de, y mi lonchera, ¿dónde está? ¿Tú la tienes? ¿Dónde está mi lonchera? Y se pone a llorar, está muy angustiado, no se le ha perdido. Por favor, buenísima idea, la foto terminando esta reunión. Sí. Y que luego nos cuente qué pasa. Bueno, se nos acabó el tiempo. Bueno. El propósito se cumplió, que es poner a rodar la palabra alrededor de los significantes que nos soltó Piedad. Entonces, unos lo toman por un lado, otros lo toman por el otro, para finalmente cada quien construir su saber. Ese es finalmente el objetivo. No nos pudo acompañar hoy, pero le vamos a mandar la grabación para que ella la escuche. Ella se disculpó que no podía estar hoy. Pero Luz, en todo caso, en la preparación de la clase está bien que el profesor no esté, para que estemos los estudiantes aquí y podamos hablar sin miedo alguno. Sí. Pero me parece que te dijeron demasiadas cosas, preguntas, y abrieron que si a ella algo le aporta para... Sí, después... darle la grabación, sí, darle la grabación, sí, igual que la foto al paciente de Katia. Al final le damos... sí. Bueno, yo les agradezco mucho. Les cuento que entonces entre la segunda y la tercera clase, digamos, ya no seremos Luz y yo y Miguel los que convocamos, sino que será otro miembro del CIB de otra ciudad
de nuestra querida Nel. Pero bueno, ahí todos, pues, todos nosotros estaremos, espero. Bueno, ¿Listo? Bueno, gracias. 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 Muchas gracias, que estén